Esto solamente lo van a ver en un supermercado en Argentina, de esta manera, tan amplio, tan grande, tan variado. Miren cuántas cajas hay. Hay 21 cajas. Un enorme supermercado. Esto definitivamente es un producto que van a ver también solo aquí. Alfajor de Oreo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como es costumbre ya en todos los países que visitamos, nos encontramos en un supermercado. Bueno, por lo menos en este momento a las afueras de un supermercado. Y como están viendo detrás de mí, es un supermercado bastante conocido de Argentina, porque en este país, en este nuevo país, es que nos encontramos. Si por casualidad no has visto los videos anteriores, pues te invito a verlos, porque estamos haciendo una serie increíble acerca de nuestra visita por primera vez a este país de Sudamérica, y pues el video del supermercado no podía faltar. Vamos a ver qué cosas interesantes, nuevas, diferentes o parecidas tiene el supermercado aquí en Argentina, y sobre todo también vamos a ver qué precios tiene hoy hacer la compra en este súper, el Coto. Me han dicho que el Coto es como el supermercado popular al que van los argentinos a comprar, el que realmente utilizan cuando quieren hacer una buena compra de mercado, porque al parecer es el más barato también, el que rinde más. Y además, esta sede que está aquí es la más grande que me dijeron que había en Buenos Aires, porque estamos en la capital del país. Este en lo particular está justo cerquita del Abasto Shopping. Ahora, no se hable más, vamos para allá adentro, analizamos. Espero que me dejen grabar, siempre es un misterio si me van a dejar grabar o no. Espero que me dejen grabar. Vámonos para allá adentro a ver qué tal. Bueno, miren, me llama la atención que aquí en la entrada dice precios justos. Uy, a esa palabra le tengo como miedo. Tengo un poco de pavor. Miren, bienvenidos a Coto. Ahora, este ya es el supermercado, no creo. O sea, estos son como tiendas que están fuera del supermercado, supongo, ¿no? Hay como aquí una tienda de estas que tiene de todo. ¿Masajes? Masajes. Ah, sí, Mao Masajes. Masajes Express. 5.000 pesos. Ajá, ahora sí, creo que el supermercado a partir de aquí. Vamos a agarrar un carrito. A ver, ¿por dónde se le entra a este supermercado inmenso? Miren cuántas cajas hay. Hay 21 cajas. Bueno, miren, lo primero que hicieron fue meter los bolsos en una bolsa plástica. Me imagino como medida de protección. Y hay un chico allí poniéndole la bolsa a cada morral. Miren, ahí está. Primero nos encontramos con un enorme supermercado. No sé por dónde arrancar. No sé por dónde empezar. Este es como la parte central del supermercado y ya después se divide de lado y lado. Pero fíjense que aquí, como en el centro, hay varias ofertas, como que productos de oferta. Aquí el tipo de cambio, para empezar, va a ser de 7.90, de 790 pesos argentinos por cada dólar, para que tengan idea. ¿Ok? Esto puede variar dependiendo del momento en el que estén viendo el video. Mira esto. Leche condensada. Pero el envase es como de cartón, pero esta parte de arriba es plástica extraña. Ah, sí. Está cool el empaque. Un paquete de agua, de 2 aguas de 6 litros, 736 pesos. O sea, poco menos de $1 cuestan 12 litros de agua. Miren, tenemos aquí unas grandes, enormes cantidades de cerveza Brahma. Esto es cerveza brasilera. Fíjense, aquí como que la usan mucho. Creo que hay mucho brasilero aquí porque, bueno, como comparten frontera, me imagino que hay de parte y parte migración. Eso vale 654 pesos la botella de 1 litro. Tiene un 35% de descuento. Sí, como los amigos chilenos tienen acá las notificaciones de que... Bueno, sí, esto ya lo están poniendo en muchas partes del mundo. Sí. Creo que Chile fue el primer país donde lo vimos. Sí, realmente sí. Sí. Se va a añales. Tienen las advertencias ahí. México lo implementó hace poco también. Sí. Venezuela creo que lo está empezando a implementar también los productos. Miren, cebolla, morrones. Miren, aquí el morrón es el pimentón rojo, que eso me enteré hace poco. Miren, al pimentón rojo le llaman morrón y lo venden así porque hay muchos platos que lo tienen. Tienen cebolla, espinaca,
todo este tipo de productos congelados. Vamos por las frutas y verduras, que eso normalmente... Ah, miren esto, dulce de leche. Claro que lo íbamos a conseguir. Y si está aquí porque seguramente este es el favorito de ellos. Serenísima. Ay, claro, yo he escuchado la Serenísima. ¿Lo viste? Sí, lo he escuchado muchísimo. Yo lo he escuchado en televisión mucho las publicidades. Pero te advierten, ¿ah? Miren, Exceso de azúcar. exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso pero de sabor también seguro. Miren, 947 pesos valen el dulce de leche, 400 gramos. Seguramente que para los argentinos que me ven de fuera, esto les parecerá una ganga, porque este tipo de productos en el extranjero, cuando son productos nacionales, son siempre muy caros. A ver, miren, tenemos aquí leche de larga duración, está en 595 pesos el litro. Y no sé, pero de las leches más económicas que puedo ver, o sea, de este lado la diferencia entre 595 y 607, una vida de almendra. No es tanta la diferencia. Ah, pero es que esta tiene 70% de descuento llevando dos iguales en la segunda unidad. O sea, tienes un 70% de descuento en la segunda unidad si llevas dos. Pero, ves, la primera unidad, te lo pones ahí chiquitito. La primera unidad en 934 y la Exacto. segunda en 600. Ah, mira. O sea, las dos 1500. Ahora ponte tú ¿cómo es? Sí, o sea, la primera te vale 934 y después la segunda te vale 607. 1500, 750. Como sí, 1500, sí, sí, 1530 por ahí más o menos. Sí, sí. Ah, miren, pero tiene ahí su trampa la publicidad. Aunque te lo aclaran ahí bien chiquitito, pero tiene su trampa. Buen marketing, buen marketing. Las frutas, tenemos manzana verde, está en 1299 el kilo. La piña en 999 el kilo. Tenemos naranja en 499. Miren el aguacate, que aquí le llaman palta. Aquí la palta sale en 3.799 el kilo, ¿ok? De palta. Son medianos. He visto aguacates más pequeños. Parece que vienen de Corea con los muñequitos. Ah, sí. El mango el kilo, 2.199 el kilo. El melón amarillo en 1.899. La papaya está en 2.399. Había visto un kiwi amarillo, creo que nunca lo he probado tampoco. Miren, tenemos manzana roja, tenemos por aquí mandarina, la mandarina está en 594, el pomelo, que veo que lo consumen mucho aquí en Argentina, está en 449. Siempre en todos los lugares te dicen, ¿quieres jugo de pomelo? Tenemos jugo de pomelo, tenemos refresco de pomelo. La pera está en 349 pesos. Por este lado, a ver, tenemos el limón, este gran y enorme limón, está en 299 el kilo. Mira, aquí te venden la fruta ya picada. Y cuando agarran la fruta la tienen que ir pesando. Miren, la cebolla está en 329 el kilo. La batata americana 1290. La papa blanca está en 799. Ay, la banana es una buena referencia siempre. El kilo de banana está en 739 pesos el kilo. A ver, por aquí tenemos algunos granos. Tenemos, miren, a granel tenemos el poroto colorado en 79.90. ¿Le dicen poroto acá? Poroto, pero parece, es caraota negra, ¿verdad? Sí, frijol. Es frijol negro. Mira, aquí está el poroto negro. Ay, yo no sabía que a las frijoles le llamaban poroto. Bueno, en mi país se llaman caraotas. En muchas partes del mundo, frijoles. Y aquí en Argentina, poroto. Eso sí no tenía ni idea de que lo llamaran poroto. Miren, el poroto negro está en 79.90. Y la lenteja, por ejemplo, está en 129.90 el kilo. Seguimos recorriendo el supermercado. Esta es la parte como de lácteos, de yogur. Venden todo mucho en bolsa, en las presentaciones de bolsa. Miren, leche reducida en lactosa, ultra pasteurizada, en leche completa. O sea, te venden muchas opciones. Manteca clarificada. Esa es la que nos estaban comentando en Barinas, que requieren mucha cantidad de leche para poder sacar ese poquitito. O sea, que debe ser algo... Litros. Dice, clarificada con sal del Himalaya, 2.567 pesos. 2.465, están más o menos en ese precio, 2.400, 2.500. Teniendo en cuenta el precio del dólar blue, no está mal. Ahora, si tuviese el dólar normal, estaba caro. Está cara, sí. Esto no es chocolatada, es sin dor. No es lo mismo. No es lo mismo, pero se escribe igual. Miren, coco sin endulzar, 100% vegetal, 100% leche de almendra. Aquí están las cervezas, ya están así como frías. Mira esta que grande. Ahora eso, aquí como que beben cerveza parejo. 3x2, si compras 3, pagas 2. Wow. Este es el área de las botanas. Miren, tenemos frutos secos, tenemos Lay's de jamón serrano. Miren, tenemos las Lay's clásicas, tenemos los Doritos, Nachos. Esto es en 3D. A veces en Portugal los hay.
Son súper ricos. Estos son muy deliciosos, los chetos. Miren, ¿será que la palabra chetos, que significa que son gente cifrina o fresa, viene del cheto? ¿O no? ¿O para los chetos les dicen de otra manera? ¿O cómo es la cosa? Bueno, miren, tenemos aquí Crachitos. Esta marca debe ser nacional. Crachitos, sabor ketchup, corte americano, papas pie. Ah, miren. Papa pie le llaman en Portugal. Papita de perro le llamamos en Venezuela. Aquí son papa pie. Hay otros lugares que le llaman papa rallada. Mira esto. Nachos Blue. Azules. Hecho con maíz azul, sin colorantes ni sabores agregados. Ah, mira. Esto sí. Qué cool. Bueno, lo importante es que no es artificial, es natural. Es de natural. Miren, por aquí tenemos mayonesas, ketchup, están por allá. Fíjense que muchos empaques son así de estos como de bolsa. No son duros, empaques duros como los pueden ser estos de aquí. Tenemos varios de ese tipo. Tenemos mayonesa deli. Tenemos esta marca que parece una marca nacional, Danica, y dice que tiene jugo de limón, mayonesa con jugo de limón. La mayonesa está 824 y trae 950 gramos. Mira este empaque, qué lindo. Dice chip de batatas con merken patagónico. Patagónico. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otra presentación de mayonesa. Por ejemplo, esta, la clásica Hellmann's, está en 299 pesos. Por aquí el ketchup. Vamos a ver en cuánto está el ketchup. Miren, esta bolsita que trae 250 gramos está en 417 pesos. Por ejemplo, una de estas, la Natura, esta es mostaza, está en 223 pesos la mostaza. Entre las otras ketchup, esta por ejemplo, la de Fiesta, está en 342 pesos. Y la Heinz, que es la de toda la vida, esta Heinz de 190 gramos está en 1125. Miren, Mayoliva. Es mayonesa con aceite de oliva virgen extra. Ah, ¿qué tal? A ver, seguimos por aquí. Aquí tenemos leches ya de larga duración. 580, 550. Esta leche entera 471, 495, 595. Por aquí al frente vamos a conseguir lo que es la pescadería. Miren, pescados. A ver, este calamar está en 3.900. A ver los camarones. Miren, langostinos están en 6.499 el kilo. Vamos a seguir. Las conchas allí abiertas. Ah, mira, aquí están las conchas. Están en, a ver, 5.990. Aquí son vieira, perdón. Filé de merluza de espinado, 2.499. Bueno, seguimos por aquí. Aquí tenemos bebidas achocolatadas, Nesquik, leche chocolatada. Miren, por ejemplo, esta Sancor, la chocolatada, está en 667 pesos. Por aquí tenemos aceitunas. Miren, hasta las aceitunas las venden en estos empaques así blandos. Miren, por aquí tenemos los sobrecitos para preparar estos jugos como tal. Estos son bebidas. Bueno, miren esta cerveza. Es de vidrio. Está en 523 pesos. Esta. Pero son presentaciones demasiado grandes. Y es que sí, amigos, esta es la cerveza por excelencia de aquí, de Argentina, la marca Quilmes. Está esta que dice cerveza argentina, está esta Quilmes IVA. Esta es la negra, supuestamente. Que Sí, yo creo que esta es como la normal. Dice aromática y de ligero amargor. Por ejemplo, esta Quilmes, grandísima, tiene 25% de descuento y el litro sale en 716 pesos. Mira, pero hay de todo tipo. Hay Heineken, Imperial. edición limitada, clásica. La mejor hinchada del mundo. Está muy bonita la presentación. Muy, muy bonita. Miren eso. Bella, bella, bella. Miren, todo esto son bebidas. Toda esta parte y son neveras. A la gente le gusta llevarse las cosas frías porque normalmente tú en el supermercado no ves tantas neveras utilizadas para enfriar bebidas. Lay's de cebolla caramelizada. Miren. Esto es algo novedoso. Está en 891 pesos. Vamos a llevar algo de agua, 309 de 2 litros. Aquí venden agua con gas. Y miren, el que no está acostumbrado a beber agua con gas, pues le resulta un poco chocante. ¿Cuánto vale eso? 309 igual. 309 y trae 2 litros y medio. Exacto. Ah, medio mira, más. medio litro más. Perfecto. A ver, aquí está el mundo de las mascotas. Por aquí tenemos más bebidas. Vamos a buscar el precio de una Coca-Cola para tener idea de cuánto cuesta una Coca-Cola acá. Vamos a ver esta, miren. Esta que es de 1 litro 75, ¿vale? 592.45 pesos argentinos. Para que tengan una idea de los precios en general, tomando en cuenta la Coca-Cola. Ah, miren esta parte aquí.
Aquí podemos reciclar envases. Entonces miren, botellas, latas. Dice introducirlas vacías y una por una. Dice, les informamos que debido a la falta de entrega del proveedor Quilmes en sus presentaciones de porrón por 340 cc, marcas Quilmes, Brahma y Andes, no recibimos envases vacíos de dichos productos. Dice, la devolución de envases es exclusivamente para la compra de cervezas. El valor del envase no se puede descontar de la compra de mercadería. Ah, ok. Ustedes devuelven los envases y le descuentan en compras de cerveza nada más. Así consumirán cervezas aquí que te ofrecen esa modalidad para tú ahorrar un poco y así reciclar. Y bueno, miren, la verdad es que sí les gusta el refresco de pomelo. Fíjense que aquí tenemos Paso de los Toros, sabor pomelo. Y todos estos que están aquí son también de pomelo. Este es también de pomelo, este sabor pomelo. O sea, les gusta el pomelo aquí. Y es un poquito amargo. Angie lo probó. Sí, está bueno. Sí. Miren, tienen de marca Mirinda. Hay varios. En el leche barista por 529 pesos. Especial para baristas. Más espuma y sabor. Esto no lo había visto. Es de la Serenísima. ¿Qué tal? Una leche especial para los baristas. Bueno, vamos a ver cuánto está aquí el pollo. Pollo entero fresco. El T7 está en 3.263. Esta modalidad yo no la había visto, o sea, te ponen los precios según el tamaño de la pieza. Está un poco confuso, pero bueno, cuando te acostumbras supongo que será más fácil. Miren la carne, ay, la famosa carne en Argentina, vamos a ver en cuánto está la carne. Miren, por aquí hay mucha gente, debe ser esta la que están buscando siempre. Vamos a ver, ojo de bife, bife de chorizo, cuadril novitillo, tapa de asado especial, bife con lomo, matambre, paleta, tapa de asado, molleja vacuna. ¿Cuál usarán para el asado? Bueno, lo que te digo es que hay demasiada variedad y poquito por variedad, pero eso quiere decir que entonces está muy fresco. Miren cómo te venden aquí la pieza de asado. Miren, esto dice parrillada mixta de novillo. Entonces te vale 4.846 y te trae varias partes. Entonces te dice asado vacuno, vacío vacuno, te trae morcilla, chorizo y está todo en una misma bandeja como para que te lo lleves y hagas tu asado de una vez. Pero también puedes comprar uno de estos que es asado de bife, de novillo también, obviamente, y sale en 3.067. El kilo sale en 1.180. No, perdón, este es lo que pesa esta pieza, pero el kilo está en 2.599, el precio, 2.599.90 el kilo, exactamente. Y esto pesa 1 kilo 180 gramos, exacto. Bueno, que me dejen en los comentarios los argentinos si eso está bueno de precio o no. Pero fíjense que hay varios tipos de piezas aquí también. Bueno, seguimos por acá. Aquí hay quesos, embutidos. Miren cómo cuelgan los embutidos aquí. Miren el jamón, precio por 100 gramos 600, 665, 375. Aquí tenemos salsas para los asados. Salsa César, sí, mostaza con miel, ají picante. ¡Wow! Miren esto, todo esto es dulce de leche. Todo esto son dulce de leche. ¡Qué locura! Miren esto, qué locura, miren. Repostero. Ahora, ¿cuál se llevarían ustedes? El Milcao. Miren, el Bacalín dicen que también es bueno y el de la Serenísima. Este de 450 gramos vale 1.526. Y viene así también en un envase de plástico. Ahora, ¿cuál nos llevamos? Mira, pero si tú le quisieras llevar a un familiar para que se lo deguste, ¿qué le llevarías? Serenísima, clásico. El clásico siempre es bueno. Sí. Ok. O si no, tenés detonadita para untar, ¿no? Ok. Y bueno, el chino este que es con miel, como para probar algo. Bueno, yo me voy a llevar un clásico, porcia. Miren, vamos a llevar un par de dulces de leche clásico de la Serenísima. Miren, perdón, pero obviamente tenemos que llevar eso. ¡Wow! Miren esto, qué delicia. Las empanadas, miren, 349 cada una. 30% de descuento si llevan 6. A partir de 6 tienen 30% de descuento. Pero miren esta delicia. Miren eso. Miren qué delicia. Hay carne, capresa, 4 quesos, napolitana, apio, nuez, queso y humita, que es la de chocolate. Esto solamente lo van a ver en un supermercado en Argentina, de esta manera, tan amplio, tan grande, tan variado. Y aquí tenemos obviamente el otro platillo principal, las milanesas. Tenemos varios tipos de milanesa, de berenjena, vacuna, con mozzarella, napolitana. Aquí también te venden el pollo, te venden ya carne, chorizo, morcilla, pollo entero ya listo para llevar. Este está en 3.608. Ya listo para quienes no puedan cocinar o no quieran cocinar o no les guste cocinar. Budín de pan. Uy, se ve rico, budín de pan.
137.90. Es muy barato ese budín de pan. Por aquí tenemos algunos embutidos, salchichas. Las salchichas, por ejemplo, miren, están desde 792, 770. Si es una presentación pequeña de 6 salchichas, por ejemplo, como esta, está en 405. Dice bienísima. Esto es masa hojaldre para hacer estas cosas con hojaldre, que si, no sé, algo de eso. Unos 29, Ñoquis. pero igual se los muestro. Es Nunca verdad. había visto una presentación tan grande. Esto quiere decir que aquí consumen muchísimo ñoqui. Las presentaciones que he visto en Europa, en Venezuela, estas, es verdad, son estas de medio kilo. Pero aquí te las venden de 1 kilo por 495 pesos. Listo Muy para el barato. día 29. Wow, miren el área que le dedican al tema del vino aquí. Todos estos son tipos de vino. Miren, vino tinto, vino blanco. ¡Qué cantidad de vino! Como que les gusta el vino aquí, porque si no, no le dedicarán tanto espacio a esta bebida. Wow. Mucho vino. Aquí ni para saber cuál escoger, pero seguro se llevarán una buena marca argentina de vino. Tenemos por aquí los huevos. Vamos a ver cuál huevo está más barato. 915, 985, 845, 3095, 775, 1500. Este cartón de huevo está de 12 unidades, está en 1500 pesos. El cartón de huevo. Esta forma de vender el queso como al vacío. Sí. Normalmente al vacío. suele venir en una bandejita Una que bandejita. está blanco, pero Porque ya esa presentación cuando viene así es porque es el paque grandote. Ay, miren, aquí hay más empanadas. Perdón, es que las empanadas me distrajeron. Miren, todo esto son empanadas. Abundan las empanadas en el supermercado de Argentina. Abundan. Miren, aquí hay facturas. Creo que le llaman facturas a todo este tipo de cosas dulces, así como de panadería, me parece. Este tipo de cosas son con las que desayunan. ¿Ven? Factura surtida. Exactamente. Y estos son los criollitos cocidos. Miren. Todos son dulces. Aquí tenemos turrones, turrón duro de almendra, de trufa. ¿Qué es esto? A ver, bizcocho dulce. Estos se ven ricos como para comer así a media tarde con café y con leche. Miren, aquí tenemos galletas, frutigran con chispas de chocolate. Aquí tenemos estos con sabor a chocolate, tostadas dulces. Uy, estas tostadas se ven buenas. Son bastante gruesas, pero son tostadas light. Y también las hay dulces, miren. De estas siempre las había visto, pero saladas, como para comer con una cremita, algo así. Trío Pepas. Parece como una mini pizza. Y son muy famosas porque miren, hay varios de varios tipos. Hay con chocolate. Mira estas. Todas tienen así como rellenos. y con la pinta como italiana, ¿sabes? Sí, tienen esa pinta italiana, exactamente. Mira cómo se llaman las chips hoy aquí. Ay, mira las Chips Ahoys, pero se llaman Pepitos. Pero tienen la misma letra. Sí, la misma fuente. ¿Qué tal? Y trae bastante. Pero eso es demasiada tentación. Miren, por ejemplo, el atún. El atún, el que está en oferta aquí, está en 579. Tiene 25% de descuento. Hay otros en 490, 470. Este está en 964 porque es lomitos de atún. Ah, este es más gourmet. Ahora la pasta. Se llama Lucchetti. Lucchetti, ¿400 cuántos? 7. 407, 500 gramos de pasta. Ahí está también para que vean un poco de los precios aquí. La marca del supermercado, la Coto, está en 450, 500 gramos de pasta. Esta de acá, el aceite. Vamos a ver en cuánto está el aceite. Miren, está a 737, 1400. Esos son 900 mililitros, 1209, pero estos ya son presentaciones más grandes. 604, este es de 1.5 litros. Creo que este viene siendo como el más grande y el más barato. Trae 1.5 litros y está en 604 pesos. Mira estas versiones de sal, qué lindas. Ah, mira, qué bonito. Esta nunca la había visto, parece una harina, pero realmente trae sal, cuesta 207. Y esta versión parece como vieja, está bonita como para rellenar luego con esto, lo que sea. Está en 506. Miren cómo te venden el pan rallado. ¿Ah? ¿Qué tal? Una bolsa muy bonita. Normalmente te la venden en una bolsa totalmente transparente porque es el pan que le queda al supermercado. Lo rayan y lo revenden. Pero estos son marcas de pan rallado. ¿Por qué? Porque la milanesa lleva pan rallado. Así que tienen que esforzarse las marcas para vender el mejor pan rallado, que quede la milanesa bien rebozada.
Entonces miren, hay muchas marcas, pero todas son de pan rallado. Y esto es primera vez que lo veo, que el pan rallado de verdad sea una marca comercial. Miren, está la yerba mate, miren. Yerba mate, por fin vemos yerba mate. Deben de estar todas en un solo sitio, pero aquí está esta, la Taragi. Está en 500 gramos y vale 848 pesos. ¿Ustedes qué marca prefieren de yerba mate? Vayan dejándomelo en los comentarios a ver cuál es la marca que más se nombra. Y me dicen ahí, mira, mi favorita es tal. A ver cuál es la favorita de la mayoría. Uy, miren esto. Estos Milkas de chocolate. Miren, todo el mundo está agarrando de los dulcitos de las facturas, porque todo el mundo va a desayunar sus facturas mañana. Están como los italianos que desayunan dulces. Club Social de jamón. Por eso es que es rosa. ¿Qué tal? Miren cómo ponen aquí esta presentación. ¿Esto qué es? Turrón. Turrón y maní. Es como una galleta de turrón y maní, pero la echan ahí, como para que la gente la vaya agarrando desde ahí. Ah, miren, aquí están los enlatados, arvejas. Aquí tenemos salsas para pizza, ya lista. Entonces, fíjense, claro, esto también lo ofrecen de esta manera y son muchas marcas. Miren, por ejemplo, Sika, Knorr, marca Cotto. O sea, hay muchas, Arcor, porque esto lo usan también para la milanesa. Esto es lo que le ponen la salsa napolitana, que le ponen arriba a la milanesa, que es la más común que ellos comen. Ah, en esta versión. A Gaby a mí nos gusta mucho esta marca y nunca la habíamos visto así chiquitita. Napoletana. Seguramente para lo que él dice, porque lo que pones arriba de la milanesa es lo que Miren, ven, y miren todo el espacio que le dedican a este tipo de productos, porque es esencial para la vida de todos los argentinos. Miren cómo te venden las peras en jarabe, diluidas, como el melocotón, miren, pero son peras. ¿Qué tal? Uy, ya comenzamos a ver lo bueno, alfajores. Miren, este es Terrabusi. Este no es de los que nos han recomendado. Hemos ya probado los alfajores. Si quieren ver eso, pueden hacer, gracias, lo pueden hacer en el video de probando comida. Lo estuvimos, llegamos a la parte del mate. Miren esto, todo esto, amigos míos, es yerba mate. Esta es sin palo. Ahora, ¿qué diferencia la yerba mate sin palo? Que no tiene tanto, es la pura hoja. Entonces, miren, tenemos la Taragi. Miren, esta Playadito nos han dicho que es buena. Fíjense aquí, esta es la Playadito. Esta, cuando estuve preparando el mate, que eso lo van a ver en un video, no la conseguimos. Conseguimos realmente la que es sin gluten. Entonces es una versión nueva que tienen. Pero a mí me recomendaron una que vimos por aquí. A ver, ¿dónde está? Esta, la de la Merced. Esta de aquí, que lo estuvimos probando, por cierto, con las chicas que me dieron a probar por primera vez mate, y eso lo tienen en mi video de Así es la vida, donde también además preparé mi primer mate y lo probé a ver qué tal me quedó, pero con Playadito. Ustedes tienen que ir a ver ese video. Pero Angie se va a llevar el de la Merced, y se va a llevar una versión más suave, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Solo nos falta el mate. Solo nos falta el mate, nada más pues. Por aquí tenemos diferentes tipos de café. ¿Me conoces? ¿Por qué me conoces? Claro que te conozco, Gabriel. ¿Sí? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Hola, ¿cómo estás? Ella sí nació acá, yo soy venezolana y siempre los veo. ¿Hace cuánto tiempo están ya aquí? 5 años. 5 años. Qué Ella chévere. nació acá, en la costa. Ok. Miren, vamos a ver cuánto cuesta el pan blanco de sándwich, el pan Bimbo. Esta es la versión grande de 550 gramos, está en 886 pesos. Por aquí tenemos mermeladas, un montón de mermeladas por acá. Bueno, miren, aquí está el área de cereales, y en los cereales tenemos los clásicos. Tenemos el Nesquik, tenemos por aquí Trips, perdón. Tenemos por aquí, a ver, los churros de Kellogg's. Tenemos Fruit Loops. Tenemos sucaritas de chocolate y los Choco Crispies. Miren esto. Pero lo que sí noto es que no hay marcas más allá de estas o de estos sabores de Kellogg's. No hay de estos grandotes, las presentaciones enormes. Ahí son estos más pequeñitos, las versiones bien pequeñas. Y tampoco están estos de Oreos o estas otras marcas, saben, que son muy famosas. Y no están, solo están las de Kellogg's. No sé si esto se deba al hecho de que el tema de las importaciones para acá en Argentina están un poco complicadas por el tema del dólar, la devaluación y eso. Puede ser que eso les esté afectando un poco. Miren, por cierto, el precio de la yerba mate. Fíjense que ¿dónde ponen la yerba mate? La yerba mate la ponen en el último pasillo. Ya se los voy a comprobar. Miren, esta yerba mate, la Merced, está en 1.370 pesos. ¿Ok? La otra está en 1.248. Esta, la que dice Amanda, es de 1 kilo. La Mañanita está en 1.717. La Suave Unión está en 1.601. Romance está en 1.892.
Y el Playadito 2094. La Playadito es la más cara de las que he visto aquí, para que lo tengan en cuenta. Ahora fíjense, este es el pasillo donde está la yerba mate. Y fíjense, yo voy a salir por aquí. Angie está justo por ahí. Fíjense que esta es la parte última del supermercado. Y el supermercado, todo el supermercado está para allá, al fondo. Entonces, el último pasillo, el de la yerba mate, es el último para traer a la gente hasta lo último y recorran todo el supermercado. Así de importante es la yerba mate. Como el agua, normalmente suele poner el agua hacia el final. Mira, esto está buenísimo porque te permite recargar, porque las cápsulas suelen ser muy caras. Ah, reutilizables. De plástico duro. Ah, mira qué cool. Esa está en 5.289. Mira, y están de estas que son así de este tipo y están las que son más pequeñitas. Más nuevas, creo. ¿Qué tal? Y como dice Angie, que también el agua la ponen en la última parte, el agua está en el otro extremo. O sea, en un extremo está el agua y en el otro extremo está la yerba mate. ¿Qué tal? Estrategias de marketing, señores, por si no lo sabían. Eso es para que recorran todo el supermercado y pues vean cositas que a lo mejor no tenían pensadas comprar, pero cuando las ven le provoca y la meten en el carrito. O se acuerdan que quizás queda poco y la meten en el carrito. Pero bueno, nosotros vamos a pagar las pocas cosas que estamos llevando, que son básicamente dulce de leche, yerba mate, agua y aceitunas. Por cierto, entre los vinos que vi, los más baratos están sobre los 1.300, 1.340. No está tan deslocado, son como $2. Algunos están un poco menos de $2. Ahora vamos a pagar, vamos a ver dónde hay menos fila. Yo creo que aquí hay pocos productos. Esto definitivamente es un producto que van a ver también solo aquí. Alfajor de Oreo. Yo no había visto en Oreo una versión de alfajor. Así de importante es que Oreo saca un alfajor aquí en Argentina. Y Milka también, miren. Este es el alfajor de Milka. Ah, bueno, este es un mousse. Fíjense que los alfajores los ponen aquí como en la entrada, porque la gente después se les pone el antojito. Pero no están los que nos han recomendado. Miren, es que hay alfajores de todo. Hay de pepitos, que serían las Chips Ahoy. Este alfajor es toffee blanco, es alfajor blanco. Y todos te los ponen aquí. Este es águila. Miren, aceptan divisas para la compra de alimentos y no alimentos. El cambio del dólar lo tienen en 3.47 y el euro en 3.79. Gracias. Amigos, y entre tanto, se hizo de noche. Miren eso. Y yo solo les puedo decir, o nosotros les podemos decir, que nos encantó la visita al supermercado. Estuvo bastante curiosa, bastante entretenida, divertida. Conocimos muchos productos nuevos, muchas cosas que quizás en otros países no íbamos a ver, como las empanadas, como la yerba mate, como el dulce de leche, como las facturas. Variedad de marcas. Sí, variedad de marcas. Bueno, además de ver toda la variedad en cosas que nunca habíamos visto tantas, algo que no he visto en otro súper es la yerba mate, los nachos de color azul, Sí. y tampoco he visto la mayonesa de aceite de oliva, jamás. Y la verdad es que ver ese tipo de cosas en el supermercado es bastante curioso y te hacen caer en cuenta que estás en el supermercado en Argentina. Yo quisiera saber en los comentarios cuál de esos productos que vieron es de sus favoritos, cuáles son los que prefieren de los más conocidos entre la yerba mate, el dulce de leche. Siempre es curioso saber qué le gusta al local. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Recuerden que en la descripción del video van a tener el canal de Angie, que les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan los videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía es Angela. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chao.